Bendiciones, hermanos. Nuevamente Dios aquí dándonos el privilegio, la bendición poder llegar hacia su hogar y por medio de estas redes. Y le damos gracias al Señor por eso, que Dios es bueno, un Dios hermoso, un Dios digno. Yo sé que nosotros como los humanos fallamos, estamos llenos de errores, de muchas cosas, pero que no nos olvidemos que Dios nos ama. Dios ha sido bueno con nosotros. Si no fuera por el Señor, no sé dónde estuviéramos, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Para continuar, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración? Pidiéndole al Señor su gran misericordia, su gran amor hacia nuestra vida. Vamos a orar. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, Padre celestial, gracias te doy, Señor, por tus bendiciones. Gracias te doy porque lo que eres, Señor, eres un Dios fiel, un Dios grande, un Dios que nunca falla y nunca fallará. Padre amado, danos tu buena palabra en esta hora, enséñanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido por tu pueblo, por tu iglesia, que Padre Santo, tú conoces los momentos difíciles, los momentos que están pasando. Señor, solo envía fortaleza, envía fuerzas y obras, Señor. Si hay enfermedades, pon tu mano de sanidad. Si hay escasez, Señor, provee en el nombre de Jesús. Que te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Papito Santo. Gracias, Cristo de la gloria. Y que la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Y amén. Así rápidamente vamos a estudiar la palabra del Señor. Números 11:6. Yo quiero que lea conmigo esto, pero esta es la palabra de Dios para todos. Dice: ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es este maná. Oiga. Mire el pueblo de Israel, hermano, teniendo Dios proveyendo a ellos, pero ahora ellos dicen que están muriéndose de hambre, cuando realmente no es así. Pero ¿por qué digo yo esto? Porque mire nosotros los seres humanos, cómo es que un pueblo tan amado que ahora se rebela contra Dios. Dice Números 21:5, dice: y el pueblo habló contra Dios, oiga, y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Para mí, lo único que yo puedo ver aquí es que muchas veces puede uno caer. No estoy diciendo que alguien sea así como este pueblo, pero puede uno caer, que esta es una enseñanza para nosotros. Puede uno caer, menospreciar lo que Dios nos lo ha dado, hermano. Yo creo que ya vimos el tema donde Dios lo único que hace es bendecir, es darnos la bendición en el desierto. Pero cuando yo miro aquí un pueblo malagradecido, un pueblo que ahora dice no valora el alimento o lo que Dios les está dando, sino ellos dicen: detestamos, dice, este alimento miserable. Entonces, por eso yo le puse el nombre del tema de hoy es:
carne en lugar de maná. Y usted sabe que la comida que el Señor mandó del cielo, la comida espiritual, representa el maná. Pero la carne representa el alimento, los deseos de la carne, lo que uno se alimenta pues de la carne, de las cosas ya no son espirituales, sino ya las cosas de la carne. Entonces, qué triste es cambiar el maná, hermano, cambiar el maná o carne en lugar de maná. Qué triste es seguir las obras de la carne o vivir como el hombre quiere y despreciar lo que Dios le ofrece. Eso es lo más triste. Cuando lo único que ha deseado Dios, hermano, es bendecir, es prosperar, es no solo eso, sino darnos vida eterna, vida eterna. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema. Dice Números 11:13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos hoy carne que comamos. Dice: danos hoy carne que comamos. ¿Qué es lo que decía este pueblo? Dice: danos carne que comamos. Porque lloran a mí, dice, diciendo: danos carne que comamos. Hermano, el pueblo de Israel dice que llegó hasta llorar, a clamar por carne. Mira cuánta gente hoy en día está llorando, pero por cosas del mundo, por querer hacer las cosas de la carne, pues. No están llorando ante la presencia de Dios, se están llorando por las obras de la carne y por cosas. Entonces Moisés llega al Señor, le dice: ¿de dónde voy a conseguir yo carne para dar todo este pueblo? Porque el pueblo unido jamás será vencido, pero unido para pedir carne, para querer lo que ellos quieren. Por eso hoy en día vemos mucha gente que se está uniendo a manifestaciones masivas, pero para ellos lo que quieren. Mira hermano, hasta hay iglesias cristianas se unen en manifestaciones, pero no para una buena causa, sino para lo que ellos quieren, para carne, para carnalidad. No para buscar a Dios, no. A veces el pueblo se une en eso, pero para querer lo que ellos quieren. Hasta dicen para justicia, para hacer justicia, para esto, porque si realmente quisieran justicia, dejarían todo en las manos de Dios. Pero no, justicia, pero eso es para obras de la carne, de lo humano. Lo triste es que el pueblo de Dios en ese tiempo cayó en eso. Y yo creo que hasta hoy en día también. Entonces, cambiar las cosas de Dios por las obras de la carne, por lo que uno quiere, ya no es lo que Dios quiere. Entonces mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Por eso hay que tener mucha sabiduría para orar. Porque muchas veces uno puede estar orando, pero pidiendo algo que no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios le agrada. Y lo más tremendo es que sí, Dios lo puede conceder, pero no para bien. Por eso Moisés dice: el pueblo quiere carne. ¿Y dónde voy a ir a traer carne yo? ¿Dónde voy a ir a traer tanta carne para este pueblo? Porque están llorando a mí diciendo: danos carne, 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 carne. Quieren carne. Bueno, Dios les dio carne, pero vamos a ver cuál fue el resultado. Por eso dice: solo para hacerle una aclaración o para poder desarrollar esto. Dice en 1 Corintios 10:3 al 5:
y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces, ¿cuál era el maná entonces en el desierto? Es el alimento espiritual. ¿Y quién es el maná? El pan que vino del cielo. Y el mismo Señor Jesucristo lo enseña en San Juan 6, no sé si en 33, en 35, Él dice: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y entonces dice ahí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Entonces, una de las formas que podemos ver aquí es que el apóstol Pablo dice aquí que al pueblo de Israel, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era? El maná. Era un alimento espiritual. Pero sin embargo, dice que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Por qué? Porque menospreciaron el alimento espiritual. Y entonces quisieron alimento que ellos querían. Y es lo que está pasando en este tiempo. La gente menosprecia el alimento espiritual y buscan otro alimento que ellos quieren, o que la gente quiere. Ya no es el alimento espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Tener mucho cuidado. Entonces, por eso dijo el Señor Jesucristo: trabajad por la comida que no perece, sino hay que trabajar, hay que esforzarnos, buscar ese alimento espiritual y no despreciarlo como lo hizo el pueblo de Israel. Pero ellos querían carne. Entonces lo más tremendo que yo miro aquí, mire Números 11:18, la versión al día: al pueblo solo le dirás lo siguiente, oiga, santificaos para mañana, pues vais a comer carne. O sea que, como quien dice, carne quiere el pueblo quiere hacer su voluntad, bueno, que lo haga. Ahí les va carne, pues vais a comer carne. Vosotros llorasteis ante el Señor y le dijisteis: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor os dará carne y tendréis. Pero mire, hermano, lo que me llama la atención, que el pueblo de Israel diciendo que le pasaban mejor en Egipto. Mira, si usted ha leído la Biblia desde el capítulo 1 de Éxodo, ¿la pasaban mejor los egipcios en Egipto? Perdón, los israelitas en Egipto. Mentira. Dice que ellos eran oprimidos, eran castigados. Por eso dice que la causa de sus opresores, de su esclavitud, ellos clamaron y Dios oyó el clamor de ellos. ¿La estaban pasando mejor? Entonces yo le hago una pregunta a usted: ¿usted era mejor estar en el mundo? No, para mí no es mejor estar en el mundo. Es mejor estar en Cristo. Pero ellos dijeron: la pasábamos mejor. Dice: y le dijiste quien nos diera carne. En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor os dará carne. Mira, hay gente hoy en día dice: yo estaba mejor en el mundo. Eso es mentira. Estaba mejor en el mundo porque de plano hacía lo que quería. Vaya, pues de plano, pues hacer lo que uno quiere, pues de plano va. Para el hombre, de plano estaba mejor. Pero el Señor dice: quieren carne, quieren vivir como estaban en Egipto, quieren hacer como cuando estaban en el mundo. Bueno, ahí está. Ahí les va carne, pues. Entonces mire en el verso 19 y verso 20. No la comeréis un solo día. Oiga, como dijo el Señor: no solo un día les voy a dar carne, dice, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes.
Carne quieren, van a tener carne, desayuno, almuerzo, cena, desayuno, hasta refacción, carne. ¿Eso quieren? Ahí les va carne. Sino todo un mes hasta que os salga, eso es lo que me llamó la atención. Sino todo un mes hasta que los salga por las narices y os provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de vosotros y por haber llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Hay que tener mucho cuidado, hermano, de hablar lo que uno dice. ¿Por qué me está pasando a mí esto? Hay que tener mucho cuidado. Puede ser que estás orando por algo que querés y Dios no es lo que Dios quiere para usted. ¿Va? Por eso hay que tener mucho discernimiento de poder hablar con el Señor, de llorar, hasta incluso llorar. Ya no aguanto esta vida, Señor. Y esto, no. Mejor solo diga: Señor, ayúdame. Ayúdame a salir, ayúdame, qué sé yo, o reconocer que es lo que haya uno hecho, pero a mí lo que me llamó la atención es que dice el Señor que a estos, dice que les iba a salir carne hasta por las narices y que les iba a provocar náuseas. Quieren carne para deleitarse, pero las consecuencias es que les va a salir por la nariz y les va a dar náuseas. O sea, no va a ser un alimento para ustedes para bien, va a ser para mal. Entonces no pidamos algo a Dios que nos va a hacer para bien, porque lo más tremendo es que Él no lo puede conceder. Y hay muchos versículos, hermano, que podemos ver que hasta Dios nos lo puede dar. Por ejemplo, el pueblo de Israel pidió un rey. Queremos rey como las otras naciones. Queremos un rey. Bueno, les dio Saúl. ¿Y cómo les fue? No olvides. Sansón dijo: yo quiero a esa mujer y esa es la que quiero. Y los papás dicen: no hay mujeres en nuestro pueblo que una israelita, pues, ¿por qué tienes que ir por una filistea? Esa quiero y punto. Ah, bueno. Desde ahí empezó la derrota de Sansón. Vaya. No, hermano, pero es que no es cristiana, ni es cristiano, pero me ama, dice que se va a convertir. Pues de plano. Pero se va a convertir, ¿saber en qué va? Porque muchas veces uno está buscando los deseos de uno y Dios no lo puede conceder, pero al final es para mal, no es para bien. Entonces por eso digo que es lo mejor esperar en el Señor. Es lo mejor esperar en el Señor y esto, lo otro. Pero el pueblo de Israel, entonces vamos a ir avanzando. Dice, lo que me llama la atención: ¿por qué la nariz? Entonces yo digo para usted, ¿cuál es? Ya vamos ahorita un poquitito a lo literal. ¿Cuál es la función de la nariz? Es para respirar, es para olfatear. Y mire, hermano, entonces a mí es lo que me llamó la atención. Entonces las obras de la carne, mire, Job 27:3. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté, ¿en dónde? En mis narices. La vida espiritual, ¿dónde está? En las narices. Entonces cuando uno actúa con las obras de la carne, entonces pierdes el aliento de Dios, pierdes la vida en Dios. Al estar actuando como uno quiere, hermano, lo que uno haciendo ya su propia voluntad, ya vivir como el mundo, porque eso es lo que deseaba el pueblo de Israel, vivir como los egipcios. Dice ahí que ellos de lo que deseaban, entonces eso, por eso quieren carne. Ahí está la carne, pues.
Entonces, pero las narices, ¿por qué las narices? ¿Por qué dice que la carne está por las narices? Porque ahí está el aliento de Dios, ahí está la vida del cristiano. Entonces lo que quiere el enemigo es quitarle la vida de Dios en nosotros, el aliento de Dios, la vida de Dios, lo que nosotros tenemos vida en Dios. Lo que quiere matar es la carne, hermano. Ahí está Gálatas 5:20, Gálatas 5:18, 17. Ahí va a ver usted las obras de la carne, ahí vaya a ver. Entonces todo eso nos quitan el aliento de Dios. La palabra de Dios para todos dice: mientras siga vivo y esté el Espíritu de Dios en mi nariz. Entonces aquí dice el aliento de Dios, pero dice el Espíritu de Dios en mi nariz. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Matar las obras de la carne. ¿Qué es lo que quiere? El Espíritu de Dios en nosotros. Cuando ya alguien está diciendo: yo anhelo lo del mundo, yo quiero esto, ya no quiero querer lo de Dios, hermano, está muriéndose espiritualmente. Se está quitando la vida de Dios en él. Vamos a ir viendo otros versículos. ¿Por qué? La nariz dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, oiga, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Cuando hablamos de un hombre, un ser viviente, ¿qué le viene en su mente? Los 4 seres vivientes son las 4 facetas de Cristo y son los 4 evangelios. Es la vida del cristiano, la vida de Dios en el cristiano. Las 4 facetas de la vida de Cristo, que representan los 4 seres vivientes en Apocalipsis. Y la Biblia dice que el que tiene el aliento de Dios en su nariz, el hombre, un ser viviente. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Matarlo, la vida de Dios en él. ¿Pero cómo? Por las obras de la carne, los deseos de la carne, las pasiones de la carne. Por eso carne en lugar de maná, en lugar de un alimento espiritual. Cuando ya se está actuando lo que es la carne, ya no se busca de Dios, ya no se ora, ya nada, ya solo la carne, los deseos de la carne. Mire, hermano, hay muchas cosas que son buenas, pero primero es Dios. Pero se va a ir muriendo lo de Dios en uno cuando ya uno empieza a hacer lo que uno quiere, lo que uno empieza a querer hacer esto, hacer el otro. Porque el hombre es un ser viviente, pero dice: y sopló en su nariz aliento de vida. ¿No será que alguien se está perdiendo aliento de vida? ¿No será que por eso el día que este hombre perdió ese aliento de vida, lo expulsaron del huerto? Se murió espiritualmente hablando, porque es lo que se murió en él. ¿Cuál es lo que se murió? Este aliento de vida, el soplo que dio Dios en su nariz. Y eso pasó. Por eso la maldición: el que fue formado del polvo, al polvo volverá, porque ya no tiene vida. Pero bendito el Señor Jesucristo, vino. Por eso el postrer Adán, dijo el apóstol Pablo, que es el que vino a vivificar. Es un espíritu vivificante que nos vino a dar vida otra vez, porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos vino a dar vida otra vez, ese soplo de vida. Mira, el mundano tiene razón, el inmundano, el incrédulo, el que todavía no ha venido a los pies de Cristo, él tiene razón viviendo a lo que es del mundo, a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque como él solo es, ya no tiene el aliento de Dios en su nariz, todo. Pero el cristiano no, el cristiano ya tiene el aliento de Dios en su vida, ya es un ser viviente. Por eso los vivientes son los que van a ser arrebatados. Bueno, otro versículo. Mire esto. Génesis 24:22.
Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaba 10 siclos de oro. Cuando Eliezer vio que la doncella era la mujer que andaba buscando, era la futura esposa de Isaac, que Isaac figura de Cristo, que Rebeca figura de la iglesia, la doncella, la que iba a ser la futura esposa de Isaac, la que iba a decidir el Señor quién era, y ella es la ella es la que iba a marcar una señal que iba a darle de tomar los camellos de agua a Eliezer, y que también le iba a dar ella agua a él. Era la mujer señalada, pero cuando él dijo que que es la señal que Dios le había visto, que ella iba a ser la esposa, entonces él lo que hizo es que la dejó marcada una vez, la dejó sellada con un anillo de oro que pesaba, dice, medio siclo, y 2 brazaletes, dice que pesaba 10 siclos de oro. Se lo dio a ella, se lo dio, la selló de una vez, es decir, esta, ya de una vez se lo marco. Ahora lo que me llama la atención, ¿dónde puso ese anillo? Ese es ahí está el secreto, el rema. Dice Génesis 24:47. Ahora dice, entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella contestó, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Dice, y puse el anillo. ¿En dónde? ¿En dónde le puso el anillo? Dice, en su nariz y los brazaletes en sus manos. Y no dice la Biblia que son las arras del Espíritu, son el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, el aliento de Dios. ¿Dónde? En nuestra nariz. Ahora, hermano, meditemos un momento. Yo le pregunto a usted, ¿para qué sirve la nariz? La nariz es para olfatear, es para, por eso el que pierde el sentido del olfato ya no siente los olores, los buenos olores y los malos olores. Entonces, ¿qué significa eso? La vida de un cristiano tiene que sentir, tiene que discernir cuál es lo bueno y lo malo, cuál es esto. Pero el que ya no tiene aliento, ya no tiene el sello, entonces la novia, ¿dónde la sellaron? ¿Dónde le pusieron? En nuestro tiempo, ¿dónde se pone un anillo? ¿Y para qué es el anillo? Es un sello, es un compromiso, es un pacto, hablando de un matrimonio. O hablando de que a alguien le da un anillo para alguien que se va a graduar, porque le está diciendo, este es un pacto, este es un sello que ya cumpliste, ya llegaste hasta aquí, ya te graduaste, ya eres un profesional, y le pusieron un anillo. Es algo que ganó un premio. Entonces por eso ella la sellaron de una vez. No, Dios lo aprobó, Dios, que esa es la que va a hacer. Ella, entonces, ¿dónde le pusieron el anillo? En la nariz. ¿Y por qué en la nariz? ¿Y qué es lo que dijo Dios? Que a estos carne quieren. ¿Dónde les pusieron la carne? Hasta que les salga. ¿En dónde? En la nariz. Las obras de la carne. Entonces el que anda olfateando, va de olfatear ahí, solo va a desear las obras de la carne, hacer lo que él quiere. Ya no es lo de Dios, porque perdió el olfato, perdió, ahora ya es los gustos de él. ¿Cómo puede decir usted cuando usted huele algo rico? Dice, qué rico huele, dice uno, y entonces de ahí empieza a venir el sentido del gusto, pero hasta que lo prueba, pero los olores.
Por eso Dios dice que le agrada tanto los holocaustos. Cuando subía la aroma, dice que él empezaba a olfatear. Ay, entonces Dios empieza a mandar una bendición cuando llega esa oración allá arriba, cuando llega ese holocausto. Bueno, hay mucho que hablar de la nariz, pero este es el compromiso de Rebeca, que se iba a casar con el amado, ahora la novia que se casa con el Señor Jesucristo, donde va a tener el sello en la nariz, su vida espiritual en la nariz. Ezequiel 16:8, mire, entonces pasé junto a ti y te vi, he aquí tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite. Verso 10 dice, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Algunas versiones dice de tejón. Te envolví con lino fino, te cubrí con seda, te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Luego dice 12, puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Ese es con el pueblo que Dios dijo, yo me casé contigo, me voy a casar contigo, pero después también Él dice, me voy a divorciar de ti. Y eso estaba hablando de Israel. Pero Él dice, puse un anillo. ¿Y el anillo en dónde? En su nariz. Ahora, hermano, espiritualmente hablando, ¿dónde está el aliento de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la vida de Dios? Es aquel que tiene discernimiento, aquel que el Señor le ha dado la vida de Dios en su vida. Mira, me quedan pocos minutos. Primera de Reyes 3:9. Yo te ruego que le des a tu siervo, ¿qué dice? Discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Al Señor le agradó, dice, que Salomón hubiera hecho que él hizo esta petición. O sea que Dios le agradó. Pero lo que yo voy es que esta versión dice, yo te ruego que le des a tu siervo, ¿qué? Discernimiento. Hermano, por eso dice que la tribu de Isaacar, dice que ellos eran especialistas o eran buenos para discernir los tiempos y poder, hermano, hacer lo que Israel iba a hacer. Entonces, discernir el tiempo es saber el tiempo que estamos viviendo. Dice que el pueblo de Israel no supo el tiempo de su visitación y se perdió. ¿Y qué es discernir? Es tener un sentido del olfato, espiritualmente hablando. Pero ya el que no discierne, ya el que ya no sabe ni de lo que vive, ni cómo está, hermano, eso ya solo es carne en su nariz, ya solo hace lo que es de la carne, ya no del espíritu. Por eso discernir significa, hermano, tener la vida de Dios en nosotros. Por eso dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Oye, dice, no las puede entender. Dice que, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Quiénes son los que tienen el discernimiento
discernir los tiempos, saber, hermano, conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, son los que tienen discernimiento en lo espiritual. Primera de Corintios 11:29 dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. La versión 60 dice: se condena a sí mismo. Oiga, discernir el cuerpo del Señor, que es la Santa Cena, discernir que Cristo dio su vida por nosotros, y no solo dio su vida, sino ahora Él nos da la vida para tener vida eterna. Pero hay gente que ya no discierne eso, sino vive siempre en condenación. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. Y esta es la madurez espiritual. ¿Cómo se puede ver alguien que está maduro en lo espiritual? Es que tiene un discernimiento entre el bien y el mal. O sea, sabe lo que hace. Por eso siempre le digo a usted, o cuando hemos hablado en los discipulados todos, ¿cómo vamos a conocer lo falso? Conociendo lo verdadero. Pero no vamos a conocer el falso si no sabemos cuál es lo verdadero. Por eso hay gente que se pone a hablar, hermano, charadas, porque empieza a decir: ahora no hay apóstoles y los que hay son falsos. ¿Por qué? Porque no saben también qué es un verdadero apóstol. No saben qué es un verdadero. Entonces hay gente que solo habla de falsos. ¿Por qué no habla de los verdaderos entonces? ¿Por qué no habla que también hoy hay verdaderos apóstoles? ¿Hay falsos? Sí, pero para poder decir que hay falsos, la Biblia dice en Apocalipsis: probaste los que dicen ser apóstoles. Dice: los hallaste mentirosos. ¿Por qué? Porque dice que los probaste, o sea, los probaron. Y para probar a algo es que hay que saber lo verdadero. ¿Cómo va a saber usted si hay oro falso? Tiene que conocer que hay oro verdadero. Entonces, pero ¿cómo? Discerniendo. Discernir, saber, conocer el bien y el mal. Pero esos son los maduros. Son los que han alcanzado madurez, han practicado, dice, tienen los sentidos ejercitados. Nadie puede llegar a ser un buen atleta si no practica. Bueno, eso se lo dejamos ahí, pero mire este otro versículo, solo estoy leyendo. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solo leo. Verso 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ya dije, solo leo. Romanos 8:6, 7 y 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El pueblo de Israel no agradó a Dios. Por eso dice ahí, hay muchos que no lo agradaron. ¿Por qué no le agradaron? Porque querían carne. Se rebelaron contra el Señor. Hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Querían carne, les dio carne. Por eso hoy en día Dios no está obligando a nadie que busque al Señor. Pero Él, lo que Él quiere es que nosotros
lo busquemos, pero tampoco lo va a hacer hermano, alguien que insiste, yo quiero esto, pero es para su beneficio propio. Por eso dice el apóstol Pedro, ustedes piden pero no saben pedir, porque solo piden para sus deleites, para sus gustos. Por eso Dios es tan lindo, Él nos enseña para poder agradarlo. Así que, hermanos, voy a leer unos versículos solo para cerrar este mensaje. Dice Números 11:35. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento casi 2 codos sobre la faz de la tierra. La pregunta es: ¿qué clase de carne había traído al pueblo de Israel? Eran codornices. Pero a mí lo que me llamó la atención es que vino un viento de Jehová. Usted sabe que ahí Dios ha permitido que ahora hay vientos de doctrinas falsas. Para eso Dios puso los 5 ministerios. Era para que ya no seamos llevados, dice, por vientos de doctrinas, por engaños, dice. Por eso la Biblia dice que aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque van a llevar viento. Y cuando hablamos de viento, está hablando de soplo, de vida, pero una vida de la carne, no es una vida del espíritu. Y codornices, mire, yo puse aquí qué significa codornices en el hebreo. Es la palabra selab. La idea de pesadez, dice codornices, colecciones, por su lentitud en el vuelo, debido a su peso. Pero también significa tranquilidad, seguro. Eso significa acomodamiento. Eso significa pesadez, habla de una pereza espiritual. Habla de una lentitud, pues habla de debilidad. Y hermano, la carne es lo que trae. Una persona que ya no ore, ya no le cuesta todo en lo de Dios, tiene carne, está comiendo carne, codornices. Puede ser que lo trajo un viento de doctrina, un viento de, qué sé yo, de muchas cosas aquí. Habría que estudiar ya esto. Pero a lo que yo voy, esa es la carne que ellos pidieron. La lentitud. Ahí dice. Pero mientras la carne estaba, dice Números 11:33. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Mire, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que decimos que es una pandemia, que hay plaga. Pero realmente no es una plaga que vino de parte de Dios. Todos sabemos que era una plaga, una pandemia que fue planeada. Pero que Dios la permitió, sí. Pero las plagas que va a mandar Dios ya en la ira del Señor, y la ira de Dios va a ser en la gran tribulación. Entonces, ¿por qué va a mandar? ¿Por qué mandó Dios la ira? ¿Por qué va a haber una gran tribulación? ¿Por qué va a haber tantas cosas que vienen después? Porque el mundo anda solo comiendo carne. O sea, haciendo lo que ellos quieren. El mundo vive como quiere. Apocalipsis 16:1. Solo con esto ya terminé. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Eso lo dejo de tarea, que usted lea todo el capítulo 16 de Apocalipsis, ahí se va a dar cuenta qué es lo que realmente la plaga que manda Dios. Esto fue un plandemia. Que Dios la permitió, sí, pero era para que el pueblo se vuelva a enamorar de él. Pero la plaga que va a mandar Dios, ya con enojo, con ira, no, muchas gracias. Entonces Dios
nos deja el mensaje. Hermano, busquemos al Señor. No permitemos que las obras de la carne, los deseos de la carne nos quitan la vida de Dios, el aliento de Dios que está en su vida. Que usted es un ser viviente, que Dios quiere venir a arrebatarlo, a llevarlo con Él. Así que busquemos al Señor, ánimo, seguir adelante. Vamos a hacer una palabra de oración, pidiéndole a Dios que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y que lo busquemos siempre. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios amado, que tú obras en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, Señor. No permitas que las obras de la carne quieren venir a estorbar lo que tu pueblo tiene, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, Señor, ha caído en todo eso, Padre, levántalo una vez más. Señor, dale sabiduría, que vuelva a sentir ese deseo de buscarte. Padre Santo, si ya perdió el olfato espiritualmente, ya no siente nada, Señor, yo te pido, Dios, que vuelva a ese sentir en buscarte, en acercarse a ti, Señor, que haya un esfuerzo, Papito Santo. Todos lo necesitamos, Dios, te necesitamos, Padre. No queremos despreciar lo que tú nos has dado, lo que tú nos has regalado, Señor, en el nombre de Jesús. Así que tú, Padre, obras en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que tú conoces las necesidades, las peticiones, Padre Santo, que cada día podemos buscarte, que cada día podemos rendirnos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En tus manos pongo la vida de tu pueblo, de tu iglesia, y que todos, Señor, que nos alegremos, que te busquemos, que no tenemos que cambiar, Señor, las cosas buenas que tú nos has dado, lo espiritual por las obras de la carne, Señor. En el nombre de Jesús, sea desarraigado toda planta que no plantó el Padre, sea arrancado todo lo que no es tuyo, Señor, en los pensamientos, en las mentes, en los corazones, Señor. Que ese deseo, ese anhelo de buscarte, Señor, que se mantenga ahí, que haya esa vida espiritual en la vida de mis hermanos, Señor. Bendiga a cada uno, desde el más grande y hasta el más pequeño, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, por este privilegio tan grande, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Un abrazo a todos los que están ahí en su hogar. Bendiciones y que Dios los siga bendiciendo y que usted siga buscando al Señor. Así que sería la próxima. Bendiciones.